blood on your hands. Because of your lies, there was a coup in Bolivia, a coup against the democratically elected government, and that dictatorship that you helped install massacred 36 people, 36 innocent people who are protesting for the restoration of their democracy, for the restoration of the independence of their country. In the towns of Sacaba and Secata, people were protesting peacefully, indigenous people, workers, women, students, demanding the restoration of that democracy that you helped destroy because the United States wanted to plunder the resources, the lithium, the gold, all of the mineral resources, the gas of Bolivia. The corporations in Wall Street in the United States wanted to loot the resources of Bolivia. Lo que sobresale es la dignidad del presidente de México y la defensa intransigente de la soberanía nacional y la no injerencia de otros países en los asuntos internos del nuestro. Esto lo decimos a colación porque el presidente, digamos, cumplió su palabra, como siempre lo hace, de no asistir a la Cumbre de las Américas, sino se invitaba a todos los países del continente americano, porque precisamente es la Cumbre de las Américas. Entonces, si se excluye unilateralmente, de manera incluso hasta irracional, la asistencia de algunos mandatarios de estos países, pues no tiene el sentido que debe tener una verdadera Cumbre de las Américas. Yo creo que la posición del presidente ha sido muy clara y va a tono con la posición que en su momento manifestó el presidente Adolfo López Mateos de no votar en la OEA para que se excluyera a Cuba. Fue el único país que no votó para que se excluyera a Cuba de la OEA. Entonces es una línea de pensamiento congruente con lo que menciona el artículo 89 de nuestra Constitución, pero el presidente pues está siendo sujeto a presiones de todo tipo, tanto de la derecha tradicional interna de la oligarquía nacional como de grupos de la derecha internacional, y el presidente denunció enfáticamente que no se puede tener una doble moral y, por ejemplo, uno de los senadores de Texas, Ted Cruz, que ha estado lanzando opiniones adversas en contra de nuestro presidente, ¿cómo puede en un momento dado, dada la situación que pasó en Texas, de que se tuvo que lamentar el asesinato de varios niños adolescentes de una de las escuelas de Estados Unidos, cómo puede lamentarse y a la vez recibir varios miles de dólares de la llamada Asociación Nacional del Rifle? Es decir, la política de nuestro gobierno ha sido solicitar al gobierno norteamericano que se tomen medidas para detener la llegada de armas ilegales a nuestro país, y por otro lado, quien critica al presidente de México, Ted Cruz, pues recibe cantidades importantes de recursos de una asociación que promueve precisamente lo contrario a lo que dice nuestro gobierno. Pero, digamos, ahí no para la cosa. El presidente también hizo alusión a las opiniones o aseveraciones irresponsables de otro de los senadores de los Estados Unidos de Norteamérica. Él se refirió a Marco Rubio. Marco Rubio el día de ayer publicó un tuit donde él dice que le alegra que el presidente mexicano haya entregado secciones de su país, o sea de México, a los cárteles, y que además es un apologista de la tiranía en Cuba y también del dictador asesino de Nicaragua y del narcotraficante de Venezuela. O sea, son calificativos muy duros en contra de mandatarios que han sido legítimamente electos por cada uno de sus pueblos, y precisamente son los países a los que no se les invitó a la Cumbre de las Américas. Es decir, hay toda una propaganda que no se basa en datos objetivos, en pruebas, como lo dijo el presidente, que exhiban pruebas, sino se basa más bien en hacer una campaña mediática muy intensa, utilizando cartabones que ya todos conocemos, o sea, utilizar el cartabón de decir Cuba es una tiranía, pues ya no se la creen el grueso de la población, porque
Cuba tiene su forma propia, su gobierno propio, su sistema propio, que lo han decidido la mayoría o la inmensa mayoría de los cubanos. Y no se respeta esa decisión y se les trata de satanizar como una tiranía. Y dice que el presidente de México es un apologista de esa tiranía, lo cual pues es totalmente absurdo y muestra como siempre una posición injerencista de los sectores más de la derecha de los Estados Unidos de Norteamérica. El plantear también que en Nicaragua hay un dictador asesino, pues que muestren las pruebas. O sea, es fácil, digamos, lanzar ese tipo de opiniones sin tener los elementos para, de manera contundente, mostrar lo que se está diciendo. Y lo mismo cuando dice que el narcotraficante de Venezuela, y luego si dice que el presidente de México ha entregado secciones del territorio a los cárteles, entonces se va configurando a través de los medios de comunicación que reproducen estas noticias de manera muy intensa, se va configurando un calificativo que le quieren ahora endilgar al presidente de México en el sentido de que él tiene tratos con los grupos del crimen organizado y específicamente, como lo dice el senador Marco Rubio, con los cárteles de la droga, lo cual el presidente insistió, muestren pruebas. Pero ya vamos viendo con más claridad que es una forma de presionar y de chantajear al presidente de México porque ha mantenido en alto la dignidad de nuestra patria y la soberanía nacional. Nos viene a la mente, por ejemplo, cuando los Estados Unidos de Norteamérica catalogaron al presidente de Panamá hace varios lustros atrás, al general Noriega, de lo mismo exactamente, de tener tratos con el narcotráfico, de que tenía pacto con ellos y que se facilitaba entonces la llegada de las drogas a Estados Unidos a través de un presidente de una república que era Panamá, y estuvieron alimentando eso en los medios de comunicación al grado que en un momento determinado, pues Estados Unidos intervino militarmente en Panamá, apresaron al presidente de Panamá, no sin antes matar alrededor de 10,000 panameños, se lo llevaron a una cárcel de Estados Unidos y allá lo juzgaron. O sea, nosotros no podemos, digamos, dejar pasar por alto estas amenazas veladas de quien sean, en particular de estos senadores a los que hizo referencia el presidente de la República el día de hoy. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la soberanía y contra la dignidad de nuestra patria. Y es querer someter al presidente de México con viejas tácticas, con viejos métodos, para que sea dócil a los intereses de los grupos de presión a nivel internacional en Estados Unidos y en nuestro país. Porque si vemos, todo va ligado. También el líder del Comando Norte de Estados Unidos dice lo mismo o parecido. Entonces, la oligarquía nacional, a través de sus voceros, está lanzando la consigna de que el presidente es permisivo con los cárteles. Ahora, senadores, en este caso ambos del Partido Republicano, lo mismo. Y por otro lado, el líder del Comando Norte. Y entonces, como la oligarquía internacional es dueña del grueso de los medios de comunicación convencional, pues se va haciendo este cerco alrededor de nuestro presidente para luego, claro que los tiempos son distintos, pero poder presionar y chantajear y cambiar la política exterior de nuestro gobierno. Y aquí hay que reconocer la firmeza del presidente, la determinación de defender a capa y espada los principios que incluso emanan de la Constitución de nuestro país y que son resultado de una larga lucha de nuestro pueblo por lograr su plena independencia contra todo tipo de fuerzas extranjeras. También nos recuerda esto el hecho de cuando Estados Unidos, a razón de lo que dice Marco Rubio, de que hay una dictadura asesina en Nicaragua, fueron los mismos argumentos exactamente que se utilizaron por la oligarquía norteamericana, las transnacionales, cuando el presidente de Yugoslavia se negaba a cambiar el sistema que ellos habían decidido como pueblo de manera soberana e independiente. Entonces vino una campaña en medios de comunicación acusando de dictador asesino al presidente de Yugoslavia, y después vino otra vez la aviación norteamericana, bombardeó Yugoslavia, más de 15,000 muertos, y después de eso dividieron ese país
O sea, lo fragmentaron, como se dice, lo balcanizaron. Y ahora son 6 o 7 países que constituyen lo que era un solo país y una nación independiente. Y también eso nos recuerda cuando empezaron a hacer su campaña perniciosa, sistemática, a través de los medios de comunicación convencionales, sobre que en Irak había armas de destrucción masiva porque el presidente iraquí no se sometía a las presiones y a los chantajes de las empresas transnacionales, sobre todo las petroleras. Entonces, estas acusaciones y esta red que se va tejiendo de acusar al presidente de México de tener nexos con el narcotráfico, no lo tenemos que dejar pasar por alto, y es una situación peligrosa. Entonces yo hago un llamado a todos los mexicanos, a todos los patriotas, los mexicanos de buen corazón, que defendamos firmemente al presidente de México, y que esta es una lucha que el presidente está dando de manera muy intensa, y que se va a entrevistar con el propio presidente Joe Biden en el mes próximo, y el presidente, como hoy lo dijo, pues va a insistir en sus planteamientos, sobre todo el tema migratorio y otros más que son fundamentales para establecer una buena relación mutuamente respetuosa, sin injerencias en nuestros asuntos internos, con el país imperialista más poderoso del planeta. Hay que recordar que ayer el presidente de México insistió en que Joe Biden, dice él, es una buena persona. Vamos a dialogar, y en ese diálogo esperemos que se destraben estos temas, sobre todo la cuestión de que se pueda aprobar en el Parlamento norteamericano que se destinen por lo menos alrededor de $4,000 millones para la cooperación para el desarrollo, y se puedan establecer programas como el Sembrando Vida, pues en Centroamérica particularmente. El presidente también hizo una comparación. ¿Cómo es posible que se aprueben para la compra de armas y enviarlas a Ucrania $40,000 millones y no se pueda aprobar el 10% de esa cantidad, que son alrededor de $4,000 millones, no para la guerra, no para el sufrimiento, no para arrasar pueblos, sino al contrario, para generar fuentes de empleo que ayuden a mitigar el tema de la migración, y con estas fuentes de empleo que se crean en los lugares que son fuentes de migración, se pueda reorientar este tema, que es un problema que se viene padeciendo durante largos lustros entre Estados Unidos y México y los países centroamericanos. Blood on your hands. Because of your lies, there was a coup in Bolivia, a coup against the democratically elected government, and that dictatorship that you helped install massacred 36 people, 36 innocent people who are protesting for the restoration of their democracy, for the restoration of the independence of their country. In the towns of Sacaba and Secata, people were protesting peacefully, indigenous people, workers, women, students, demanding the restoration of that democracy that you helped destroy. Destroy because the United States wanted to plunder the resources, the lithium, the gold, all of the mineral resources, the gas of Bolivia. The corporations in Wall Street in the United States wanted to loot the resources of Bolivia. And so you helped install a dictatorship that would facilitate that looting. In Sacaba and Secata, dozens of people were massacred by the soldiers of your dictatorship. The soldiers of your dictatorship. And one of the people that your dictatorship murdered was a journalist, Sebastian Moro. He was a journalist who was exposing the lies that you were telling and exposing the truth about the coup that you orchestrated, and he was beaten to death in his apartment. And now you come here and dare to lecture about media freedom, about democracy, about human rights. You have no shame. You're a murderer, and you're a puppet of the United States. A puppet of the United States. In Venezuela, too, you dared to support the coup attempt that Juan Guaido ridiculously, outrageously tried to attempt and declare himself the president of Venezuela. What a lie! What a lie! The majority of people in Venezuela had never even heard of Juan Guaido. And yet you said that he's the president, and I believe you still ridiculously say that Juan Guaido is the president of Venezuela.
That is an outrage and it's an insult to the democracy and the sovereignty of the people of Venezuela. How dare you do this? You murderer who murdered people in Bolivia. You murderer who supported the sanctions in Venezuela. The sanctions in Venezuela that killed 40,000 people. 40,000 people because of your lies, because of the coup attempt that you've been part of. And you are nothing but a murderer, and you have no shame here to come and talk about human rights, to lecture the whole world, to lecture the whole hemisphere, to lecture the whole hemisphere about democracy and the freedom of the press. When Sebastian Moro, an Argentine journalist who is in Bolivia, exposing the truth about the coup, and he was killed. You're here to lecture about media freedom when you install the dictatorship that murders journalists and murders innocent people, workers, indigenous people, students, you.